Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más aquí en Aprende con Tomás. En este video veremos cómo reubicar una estufa de gas en donde la tubería va por la parte externa a la vista como la estamos mirando. A ese tubo se le va a tener que hacer un corte para poder alimentar lo que es la estufa. Allí donde estamos señalando o apuntando, ahí tenemos que hacer el corte al tubo que viene del gas. Antes de hacer un corte en el tubo o para desconectar la estufa, se tiene que cerrar la mina de gas, así como estamos viendo el tanque. El tanque que estamos viendo es de 10 kilos, los hay de 20, de 30, de 45 kilos. En este caso estamos trabajando con un tanque de 10 kilos. Ahí como se puede observar, ya aflojamos el pitel en donde va el medidor, así se llama lo que lleva enroscado el tanque de gas. Recuerden que al aflojar es para el lado derecho, es al lado contrario de las manecillas del reloj. Sería anti-horario. Una vez desconectado dicho tanque, ahora hay que quitar la manguera que va por la parte de atrás de la estufa. Dicha manguera se tiene que aflojar o quitar del tubo que viene de la parte de afuera y entra hacia la casa, hacia la cocina. Ya una vez encontrada la línea, vamos a proceder a aflojarla, a retirar la manguera. La mayoría de las veces viene una llave o trae una llave de paso para gas, así se llama ese tipo de llave. O también puede que nos encontremos con un niple campana, así se llama, a donde va embonada la manguera del gas. Ahí podemos ver el tubo en donde va ensamblado o conectada la manguera. Ahí estamos aflojando hacia el lado izquierdo. Siempre tienen que checar las conexiones de gas de su casa a domicilio, porque miren, en esta ocasión, miren, ya está muy deteriorada la tuerca de la manguera y ahí puede provocar un accidente. Ahí el riesgo de que se fugue el gas es muy probable. Así es que es recomendable checar o darle mantenimiento una vez por año, ya sea reemplazar la manguera y checar las tuberías que no tenga fugas de gas por todas las uniones de la soldadura. Se puede usar jabón en líquido revuelto con agua para que haga espuma, y esa espuma es la que hace la prueba para ver si hay fugas de gas. Así es que tengan mucho cuidado con las líneas de gas. Siempre tienen que ponerle teflón a la rosca a donde va a embonar la manguera de gas. Recuerden que hay teflón de cinta y hay teflón líquido. Ese líquido es como tipo pasta. Cuando sientan que hay una fuga de gas, llamen al plomero para que le cheque bien, o llamen a los bomberos porque pueden ocasionar algún accidente irremediable. Una vez colocado el teflón, tienen que darle con la yema de los dedos a que ajuste bien y luego colocar la tuerca de la manguera a mano. Siempre debe ser a mano, nunca con la herramienta, para que no vaya a entrar torcida o chueca la pieza y vaya a dañar la rosca de la manguera. Recuerden ajustar siempre hacia el lado derecho. Entonces se tiene que ajustar suavemente, sin tronar la rosca, sin que se vaya a dañar la rosca o la tuerca de la manguera, y que la manguera no quede floja como la estamos viendo. Si ven que queda floja la manguera, tienen que ajustar poco a poco, así como se está viendo, miren, poco a poco, con calma. Esa manguera no se debe de mover para que no tenga fuga de gas.
Una vez que ya quedó bien ajustada y no se movió esa parte de la manguera, quiere decir que ya quedó listo. Recuerde que en el otro extremo de la manguera va la llave para gas o el niple campana. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar la tubería en donde va a ir para hacer un hoyo o agujero para meter el tubo que va a alimentar a la estufa. Antes de hacer cualquier corte se tiene que medir o presentar el tubo más o menos que quede a nivel, que no se vea tan chueco. Si le pueden poner el nivel mejor, así queda más alineado. Y una vez ya alineado se tiene que tomar la medida a donde va a ir el hoyo. Se le tiene que hacer con un rotomartillo. Ese hoyo se tiene que hacer para donde va a conectar la estufa. Tiene que traspasar el tubo el lado de la pared. Una vez marcado, se tiene que hacer el hoyo con una broca de media pulgada para concreto, así se llama. Ahí vemos el rotomartillo y la broca. Esa broca tiene como un pie de largo por media pulgada de espesor. Es donde va a entrar el tubo de cobre. Mucho ojo cuando vayan a hacer una instalación de gas. Recuerden que deben de pedir en la ferretería tubo para gas tipo L, porque el M es para agua potable. Y el tipo de soldadura debe de ser 95-5, así se llama, así se pide. Ese tipo de soldadura es para baja presión, adecuada para tipo gas, para soldar en tubería de cobre para gas. Entonces recuerden que todo tipo de soldadura trae aleaciones, tiene aleaciones. Y por ejemplo, hay soldadura para cobre también 50-50, que esa viene 50 de estaño y 50 de plomo, pero esa es para alta presión, es donde va la tubería del agua. Recuerde que la tubería de agua lleva bastante presión, como 50 psi de presión aproximadamente. Y en este caso, el tubo de gas o el gas que va a circular por la tubería tiene como 10 psi a 20 psi, o sea que no tienen suficiente presión para que no vaya a tronar el tubo. Recuerden que antes de soldar siempre se debe de lijar la parte que se va a soldar o las partes que se van a soldar, que se van a unir con soldadura. Recuerden que ese tipo de tubería no lleva tanta presión como los equipos de aire acondicionado o como las conexiones de cobre del aire acondicionado. Ahí sí se manejan temperaturas muy altísimas y de mucha presión. Siempre que vayan a hacer un hoyo en la pared con un rotomartillo, asegúrense de tener guantes, lentes, porque se pueden encontrar líneas eléctricas que te pueden dañar. Si no traes guantes, te pueden dar una descarga y puede ser fatal. Una vez hecho el hoyo o agujero, se tiene que medir con una cinta métrica de lado a lado del hoyo para saber cuánto mide la pared, para poder cortar el tubo que va de extremo a extremo, que va a pasar por ahí, que va a sujetar la llave en donde va a ir conectada la estufa. Ahí, como podemos ver, estamos midiendo con la ayuda de un nivel para que salga la medida exacta. Esa medida se puede hacer más larga o el tubo se puede cortar más largo, porque la llave debe de tener un espacio para poderla girar a la hora de reemplazarla. Así es que el pedazo de tubo que va a entrar tiene que tener margen. Acuérdense que va a tener margen para poder maniobrar con la llavecita, para poderla girar, para darle vueltas con la perica, para poder ajustar. Porque si la deja muy pegada a la pared, va a topar y no se va a poder ajustar o apretar. Ahí estamos viendo el tubo que ya hemos cortado, que hemos preparado. Y checamos que pase de lado a lado. Recuerden que no debe llevar nada de polvo.
Siempre tienen que limpiar el orificio o el agujero bien para que entre el tubo y no viene el polvo del concreto que salió o que quedó adentro del hoyo. Ya una vez hecho el hoyo, ya se puede cortar el otro extremo a donde se va a unir o a colocar eso que estamos viendo. Un codo de cobre de 90 grados es el que va a llevar en la parte del tubo donde se va a cortar. Ahí estamos viendo cómo estamos presentando. Estamos presentando el tubo, cómo va a quedar. Para poder hacer el corte, ahí se tiene que marcar con una línea o con un lápiz, tiene que marcar una línea y ahí justamente se tiene que cortar. Recuerde que siempre se le tiene que poner un nivel para que quede anivelado y no quede muy chueco o torcido el tubo o muy caído. Ahí estamos viendo que ya está quedando listo. Ya marcamos donde se va a hacer el corte. Recuerde que para cortar se puede usar una cegueta o un disco de corte. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a cortar. Entonces, antes de hacer el corte, siempre asegúrense de que la mina de gas esté desconectada para que no vayan a ocasionar un accidente y pueda ser fatal. Ahora, una vez marcado, ya tenemos que hacer el corte con la ayuda de un buffer y un disco de corte. Ese tipo de corte es para metal. También los hay para concreto, pero en este caso vamos a ocupar un disco de corte para metal. Es como de 1/8 o un 16 de grosor. Hacemos el primer corte en el tubo que iba hacia adentro, hacia la cocina. Hacemos el primer corte. Siempre usen guantes y lentes porque el tubo saca chispas o avienta pedacitos de cobre y le pueden caer en el ojo. Siempre tengan mucho cuidado. Ahí, como está muy pegado a la pared, se tiene que abrir el tubo para poder meter el disco de corte y no dañe parte de la pared o parte del marco de la puerta que estamos mirando. Esa puerta que estamos viendo ahí conduce a una bodega o un almacén en donde guardan cosas que ya no se usan o aparatos que no se usan. Una vez que ya está listo el tubo, asegúrense de agarrar fuertemente, con fuerza, la pulidora o amoladora. Miren, ahí ya podemos ver que ya salió el pedazo. Ese pedazo ya no se va a reutilizar, ese ya no sirve. Ese ya es scrap. Ahora lo que sigue es limpiar el tubo. Como vemos que tiene pintura, se tiene que limpiar, se tiene que lijar bien, que quede libre de cobre. El cobre debe de verse, debe de quedar bien limpio para que se pueda soldar. Porque si queda poquita pintura, no se va a poder soldar. El estaño, la soldadura no agarra. Así es que con la ayuda de una cegueta se le tiene que quitar la pintura, o con una navaja, o con una lija, con lo que puedan, le pueden dar ahí, que tengan a la mano. Así es que ese tubo que ya estaba colocado o puesto, se puede volver a reutilizar para hacer la conexión o la unión que vamos a empalmar, que vamos a unir. Pero como les digo, debe de ir muy bien limpio. Cuando se retire toda la pintura, ya se le puede dar con una lija. Como estamos viendo, miren, agarramos o tomamos un pedazo de lija y se le tiene que lijar, que quede bien lijado, porque recuerden que todo el metal tiene un fondente o escoria, se llama. Se tiene que quitar esa escoria para que agarre bien la soldadura. En los metales de aluminio o bronce no se mira la escoria, mas sin embargo, en el metal de acero al carbón sí se nota la escoria, se nota una capita, una cáscara gruesa, y en este caso en la tubería de cobre solamente se mira la escoria por encima del tubo,
que no brilla. El cobre debe de brillar para que tenga su totalidad solo cobre. Así es que deben de lijar siempre. Por ejemplo, esa pieza que vemos ahí, el codo quiero decir, ese codo se debe también de lijar, se debe de quitar el brillo, porque también como se puede apreciar, tiene una capa de fondente o como les digo, escoria. Es un recubrimiento que debe de llevar. Eso ya viene de fábrica. Entonces, una vez lijado, en la parte donde se va a soldar o se va a unir, se tiene que colocar el codo y del otro extremo se tiene que medir a donde pusimos el pedacito de tubo. Miren, ahí, ¿te acuerdan? Miren, ese pedazo de tubo se le pone el codo de 90 grados y se tiene que colocar en posición como va a ir y ahí se marca el pedazo a donde se va a cortar con la ayuda del lápiz. Se marca, ahí se va a cortar, ahí se va a ensamblar y se va a soldar. Ese tubo se puede cortar con cegueta, se puede cortar con el buffer o amoladora, o se puede cortar con un cortador, cortatubo se llama. Nada más que tienen que cuidar a la hora de cortar que no queden rebabas por la parte de adentro. Se tiene que rebabear por la parte interior del tubo para que no le perjudique al gas a la hora de que haya gas, no se vaya a tapar alguna línea de la estufa. Ahí tomamos el cortador que les decía, el cortatubos, miren, tiene que girar, se tiene que ir apretando suavemente y girando, girar y apretar. No se ocupa tanta fuerza para que no se vaya a chupar o a doblar el tubo, porque también se daña el tubo si lo aprieta de más. El tubo se enchueca y a la hora de colocar el codo puede haber fugas por ahí o que no entre. Puede tener problemas el codo que no entre, que se batalle para entrar si queda chueco. Así es que ahora, como les decía, se le tiene que quitar la escoria, miren. Así se le tiene que lijar, quitar el fondente que tiene. Ahí, recuerden que ahí antes de soldar, cuando vayan a soldar tubo de cobre, tiene que lijar. Y antes de aplicar la soldadura lleva una pasta. Así se llama, pasta para soldar cobre, tubería de cobre. Muchos la conocen aquí en México como pasta para plomero. Ese tipo de pasta, igual que la soldadura, la pueden conseguir en cualquier ferretería. Recuerden lijar ambos extremos del tubo y también se deben de lijar los codos que se van a colocar, o si fueran coples, también coples, los coples se deben de lijar. Todos los componentes que se vayan a utilizar se tienen que lijar. Una vez lijado, también se tiene que presentar a que entre bien el codo o lo que se vaya a soldar. O con cople se tiene que probar que entre bien, que no se force a la hora de entrar, para cuando vayan a soldar penetre hacia adentro el tubo, que llegue a tope a donde debe llegar la conexión o la unión que se vaya a colocar o a soldar. Recuerde que siempre se le tiene que dar mantenimiento a la tubería, se le tiene que checar, tiene que estar checando, supervisando que no tenga fugas de gas, porque el gas es una bomba de tiempo que está en nuestros hogares. Con esa misma lija que se está utilizando para lijar el tubo, nomás se hace rollito, se hace rollo y se pueden lijar los codos por la parte de adentro, el interior del codo, miren, así se tiene que lijar. Se hace rollo y matarle el brillo, se tiene que ver lijado, que no quede nada de brilloso para que agarre bien la soldadura, pero si queda brilloso, si no lijaron bien, la soldadura se bota, no agarra, por más que le echen fondente o pasta, no agarra la soldadura. Así que debe tener mucho cuidado a la hora de soldar, que quede bien lijado.
Ahora una cosa muy importante, el tubo de gas siempre debe de ir pintado de color amarillo o color naranja. Acuérdense que el color amarillo significa prevención o preventiva y el color naranja significa alerta. Pueden pintar el tubo también de color naranja o amarillo, pero en ese caso si no tienen pintura a la mano, tienen que colocarle o ponerle unas etiquetas. Se tiene que etiquetar el tubo, así como estamos viendo, con la ayuda de un tape de color amarillo y ponerle una etiqueta que diga gas. Porque, por ejemplo, si viene alguien a trabajar y que piense que es tubo de agua y que le meta la moladora, como miramos cómo cortamos, saca chispas y no vaya a ocasionar un accidente, un incendio. Así es que siempre tienen que etiquetar. Y siempre que pinte de color amarillo también ponerle letras que diga o leyendas que diga que es para gas. En este caso estamos poniendo el tape de color amarillo y sobre eso vamos a escribir o vamos a poner etiqueta que diga gas. Para seguridad, siempre tiene que cuidar la seguridad de los suyos y para daños a terceros. En este caso el tubo es como de 3 metros de largo y le pusimos 4 etiquetas. 4 etiquetas le vamos a colocar o a poner. Se debe de ver para que la gente que vaya, como les digo, si contrata algún plomero que tenga alguna fuga de agua, alguna reparación para algún tubo de agua y no vaya a pensar que ese tubo sea de agua y cuando es de gas. Así es que tengan mucho cuidado, cuiden su seguridad, protejan su seguridad de un incendio. Las etiquetas se pueden comprar también en la ferretería, venden etiquetas para señalar, señalamientos se llaman. Y una cosa muy importante, no se debe de poner a la media orilla, a las orillas, al lado donde se van a soldar o donde se va a soldar el tubo o las partes que se van a soldar para que no se queme este. Así es que debes de checar que no le llegue la lumbre a la hora de soldar. Ahí miren, estamos poniéndole con un marcador de aceite la etiqueta que diga gas para que la gente o visitas o lo que sea o alguien que vaya a trabajar ahí se dé cuenta que es tubo de gas. Entonces antes de soldar, antes de empezar a soldar, se tiene que armar como si fuera a quedar y presentar a donde va a quedar el tubo por la parte de adentro, cómo va a quedar. Miren, ahí estamos viendo cómo se va a soldar. Tienen que probar primero que no estorbe nada. Si estorba parte de la pared, le tienen que cortar a la pared concreto para que no estorbe para la soldadura. Para la hora de soldar quede fuerte, quede bien soldado y no tengan fugas de gas. Si miran que les estorba el concreto, tienen que quitarlo, miren, con la ayuda de un cincel y un martillo. Tienen que soldar bien, tienen que dejar las soldaduras bien como debe de ser para que no tengan o sufran algún accidente. No se vaya a fugar el gas por ahí. Entonces siempre tienen que proteger el tubo, que no le caiga escombro, que no le caiga polvo, para que no tengan problemas con el gas, con la línea de gas, a la hora de prender la estufa. Ahí seguimos picando. Recuerde que vamos a soldar con soldadura 95-5, 95 de estaño y 5 de plomo. A la hora de unir los tubos con la soldadura, esos se tienen que colocar como debe de ir para que no quede un desfasamiento, que no quede desfasado y no tengan que volver a desarmar. Tienen que armar toda la tubería así como tal como va y aplicarle la soldadura. Por eso les digo que deben de tener un margen y para que les quede bien el trabajo.
Ahora ahí podemos ver el codo que va a sujetar la llave de paso a donde va conectada la manguera que va hacia la estufa. Y ya nomás sería colocar la llave y ya ese trabajo ya quedaría listo. La soldada y la conexión de la estufa será para el otro video, amigos. Hasta la próxima. Recuerden untar pasta siempre antes de soldar.